Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados. Así que venite a lo seguro. Encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más modernos, más inteligentes. Pedí tu pack completo con internet wifi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llamas al 103 o al 333-30-103. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, rápida, económica y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. Y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si andas buscando una batería para tu vehículo. Anotate el 690-06060 Energy Center, representante oficial de Eliar y Panasonic. En el caso que el vehículo se lo cuide mejor con batería de Energy Center, que te la llevan a tu casa y te la instalan al momento. Va de nuevo el número 690-06060 Energy Center. Creo yo que es importante comprender el contexto, ¿no es cierto? Santa Cruz es una ciudad que crece, sobre todo Santa Cruz de la Sierra, de manera muy acelerada, ¿no? Nosotros recibimos prácticamente la migración de todos los rincones del país. Y obviamente las capacidades institucionales para responder a las demandas de salud, educación, cada vez se ven mucho más reducidas. Eso por una parte. Por otra parte, resulta de que muchas de las competencias de los gobiernos autónomos han sido hoy por hoy secuestradas por el nivel central del Estado y obviamente no están respondiendo de manera oportuna y de manera eficiente a la realidad que vive la ciudad y el departamento. Estamos hablando sobre todo en temas de seguridad, estamos hablando en temas de desarrollo productivo, estamos hablando en temas de construcción de infraestructura, que son los factores que determinan un poco la capacidad y posibilidad de desarrollo de la población. Entonces, todos estos elementos generan una cierta expectativa en un proceso que es muy importante a la hora de distribuir recursos, ¿no es cierto? El censo es un instrumento que en el marco de las normativas que tenemos vigentes distribuyen recursos. Los recursos se distribuyen por coparticipación y por lo tanto es lo más democrático que tenemos, ¿no? Que los recursos lleguen a cada una de las personas, de acuerdo al número de personas. No es que se nos entrega individualmente, pero el total de recursos que recibimos lo hacemos en función a cada uno de nosotros, para que a cada uno de nosotros se nos entregue de alguna manera en servicio lo que corresponde a atenciones mínimas y básicas, ¿no? En ese sentido, el censo se convierte en una expectativa muy importante. Por eso se crea una gran expectativa, por eso la gran preocupación de la universidad al momento de arrancar, vamos a llamarle así, el proceso censal el año finales del 2020, ¿no? Cuando ya se anuncia, se establece el decreto en el 2021, el decreto 4546, declarando prioridad nacional la realización del censo, y ya la universidad a finales del 2021 ya asume el compromiso con Santa Cruz, con la universidad, porque la universidad recibe recursos de coparticipación para llevar adelante el censo. Ahora, un tercer factor importante es el tema también de la representación de esa población, ¿no? Cuando hablamos de representación en el sistema democrático representativo, nosotros estamos representados como población en la Cámara de Diputados. En ese sentido, también hoy por hoy
esa representación no es coherente al número de habitantes que tenemos. Por lo tanto, como dice la Constitución, ya corresponde que se vuelva a hacer el cálculo de representación para que cada uno de los ciudadanos tenga su cuota dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Entonces, esos son los factores importantes que nos hacen a la universidad, nos hacen que asumamos un compromiso, primero de seguimiento al proceso censal. Pero cuando viene en junio de este año, ¿no? Cuando viene en junio de este año el cambio, la postergación del censo, eso pues genera una situación de rechazo. ¿Rechazo por qué? Porque los resultados de ese censo que tenían que hacerse el 16 de noviembre del 2022, de acuerdo al decreto mencionado, ¿no es cierto? Ya en esa modificación ya no se iba a hacer en noviembre del 2022, sino lo pasaban en mayo o junio del 2024. ¿Ya? Y obviamente los resultados se anunciaron para entregar recién en agosto del 2025, es decir, ya no había esta representación, no íbamos a poder hacer el cálculo para la representación parlamentaria de cada uno de nosotros, los bolivianos que vivimos en Santa Cruz. Y segundo, los recursos también no iban a ser entregados hasta recién para el año finales del 2025, lo que significaba que los recursos recién íbamos a poder disponerlos en 2026 o 2027. Ese es básicamente por qué la universidad salió a luchar por el censo, por qué la universidad junto con otras instituciones constituyeron esta comisión interinstitucional de seguimiento al censo, por un censo oportuno y transparente, el año 2023 decíamos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los cálculos hechos por nuestro comité técnico, si hacíamos el censo en junio del 2023, que era la primera propuesta, 18 de junio, podíamos tener los resultados a finales del 2023 y podríamos ya pensar en que a principios del 2024 tendríamos ya disposición de recursos y no hubiera habido ningún problema para ya que el Tribunal Electoral pueda hacer el recálculo de la redistribución parlamentaria. Esa nuestra primera fecha de junio del 2023 se fue a octubre, ¿no es cierto?, del 2023, y en el cabildo del 30 de septiembre, ¿no?, del 30 de septiembre de este año, esa fue básicamente la base para que de alguna manera salgamos a las calles con el eslogan Censo 2023. Pero ¿qué era el fondo? El fondo del censo del 2023 era tener los resultados de manera oportuna para poder exigir un derecho de representación y un derecho de acceso a recursos, que era lo que estábamos finalmente peleando. En los procesos de negociación, al final se logra que el gobierno acorte sus plazos de entrega de resultados para septiembre del 2024, haciendo un censo en marzo del 2024. Ese es finalmente el resultado de lo que significó la lucha en las calles, el resultado de lo que significó el trabajo de la comisión técnica que presionó en los diálogos, sobre todo en el último diálogo que se hizo en la ciudad de Trinidad, y que también nuestros parlamentarios empezaron a presionar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el cabildo del 13 de noviembre se les otorga el mandato a los parlamentarios para que tramiten una ley, porque a consecuencia de toda esta presión el presidente lanza un nuevo decreto, que es el 4824, donde ya él fija esta fecha, marzo, septiembre, ¿no?,
pero la entrega de resultados en ese decreto solamente iba a servir para distribución de recursos. La pelea, la discusión parlamentaria, la discusión en las calles, no es solo recursos, es también que los bolivianos que vivimos acá estemos representados en nuestra Cámara de Diputados. Entonces, la ley, precisamente, la lucha que hacen nuestros diputados y senadores en La Paz, estableciendo marcos mínimos de acuerdo, es lo que nos asegura, ¿no? Nos asegura, bueno, seguro entre comillas, porque en este país nada es seguro. Pero bueno, tenemos una ley ahora que primero marca la fecha de un censo, 23 de marzo, mala fecha por si acaso, ¿no? Y lo más probable es que mucha gente no se haga censar en el lugar donde reside, y no se vuelva a sus ciudades, vuelva a sus lugares de nacimiento a hacerse censar. Entonces, eso vamos a correr un gran problema. Y otro gran problema es el periodo, ¿no? El climático. Problemas en Pando, problemas en Beni, problemas aquí en Santa Cruz con el tema de las lluvias, ¿no? Pero bueno, ya el gobierno definió esa fecha, verá si llega en lancha, helicóptero, en lo que sea, pero tiene que llegar. Pero esa fecha ya no se puede mover porque ya hay una ley. Y para que esa ley cambie, se necesitan 2/3 ya de la Cámara de Diputados para modificarlo, ¿no? Entonces, y tenemos también la fecha de entrega de resultados ya en esa misma ley. En esta ley se define que los resultados se entregan hasta septiembre del 2024 y se aplican para redistribuir recursos y para redistribuir escaños en la Cámara de Diputados. ¿Hubo una terquedad del gobierno, un cálculo político? ¿Cómo lo podemos entender? Porque Santa Cruz de manera técnica demostró, e incluso el rector dice que hemos asesorado al INE de manera gratuita. Yo creo que el gobierno no tenía la intención de hacer censo. No me quitan eso de la cabeza, ¿no? Había una clara intencionalidad de patear el censo a junio del 2024 y en junio del 2024 buscar cualquier argumento para suspenderlo. Eso es lo que de alguna manera hemos logrado con la ley. Ya si lo suspendieran el censo, ya es un delito constitucional, porque finalmente la ley es un mandato constitucional en el nivel de jerarquía, ¿no es cierto? Normativa. Entonces, sí o sí, el gobierno tiene que hacer censo, o tendría que cambiar la ley, o tendría que ganarse un proceso, un juicio de responsabilidades, el presidente y sus ministros, si no quisieran hacer el censo. Entonces, por lo tanto, se inventaron miles de pretextos para no hacer el censo. Primero decían que se iba a hacer, que todo estaba asegurado, pero ya cuando estaba llegando la fecha, viene la postergación. No habían hecho absolutamente nada. Negligencia total de los ejecutivos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y sobre todo del ministro del área, del ministro de Planificación, que es el responsable de esa entidad, digamos, de que hagan su trabajo. Después viene esta postergación al 2024 con una incertidumbre tremenda con relación a los avances del proceso censal, ¿no? No sabíamos cronograma, nadie quería entregar información, interpelaciones, peticiones de informe en la Cámara de Diputados, nadie respondía absolutamente nada. Más de 8 cartas enviadas por nuestro rector al ministro de Planificación que no fueron contestadas, solicitando información del proceso censal. El rector, todas las cartas que ha mandado, ha hecho conferencia de prensa y las ha mostrado al pueblo. Ya, por eso hay una conciencia, yo creo que por eso se logró una conciencia de compromiso en el pueblo cruceño en esta lucha, porque fue una lucha transparente, fue una lucha honesta, fue una lucha abierta, donde todo el pueblo participó a través de
digamos, no vamos a decir que la Comisión Interinstitucional es el marco de representación del pueblo cruceño más importante, pero sí estaban grandes sectores de la población cruceña ahí representados, iban, discutían, escuchaban informes, daban su opinión, proponían qué acciones llevar adelante. Yo creo que ha sido una experiencia el Comité Interinstitucional muy participativa. Y creo que vamos a ver cómo se podría mantener estos espacios de diálogo, debate de nuestra problemática, ¿no? Para enfrentar juntos, en unidad, nuestras luchas, nuestras demandas, para buscar de alguna manera soluciones, ¿no? Este proceso del censo, este proceso de la lucha por el censo, de alguna manera ha puesto en evidencia, primero, la cohesión social que tiene el pueblo cruceño cuando articula sus demandas y cuando quiere interpelar por algo justo al nivel central del Estado, ¿no es cierto? Segundo, la capacidad de movilización que tiene la sociedad por sí misma, la sociedad civil, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la sociedad civil en Santa Cruz es un fenómeno que todavía tenemos que estudiar las universidades, porque es un fenómeno que no se da en cualquier parte del mundo, ni en el país. Hay una particularidad, todos los liderazgos vecinales que han participado dentro durante el paro sobre todo, están comunicados, están articulados, han hecho sus propias redes de información, ¿no es cierto? Y eso permite un marco de cohesión y un marco de debate permanente sobre los problemas que vive el vecino, que vive la ciudad, que vive el departamento, ¿no? Entonces, evidentemente, este capital social además se sabe movilizar, se sabe organizar, se sabe movilizar y obviamente también es un fenómeno urbano, yo digo un fenómeno urbano porque es muy propio de la ciudad, ¿no es cierto?, que debe ser motivo de inquietud para muchos políticos, ¿no es cierto?, que quieren tomar la plaza de Santa Cruz, que quieren ganar la plaza de Santa Cruz, porque necesariamente van a tener que articularse con estas organizaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya que, ¿cómo nos pone a Santa Cruz? Nos pone en el escenario de actores protagónicos del escenario de la política nacional. ¿Quién iba a pensar que un censo, que muchas veces ha pasado desapercibido a nivel local y a nivel nacional, ¿no?, hoy en este periodo se convirtió en el centro neurálgico de la agenda política nacional, en el factor determinante de las condiciones de gobernabilidad de este país? Pese al capricho político del gobierno, la sociedad boliviana, cruceña, salió ganando. Sí, definitivamente, porque el objetivo no era en sí la fecha del censo. ¿Por qué se pone esa fecha? Para tener los resultados de manera oportuna a principios del 2024 y se puedan hacer. Bueno, no lo conseguimos a principios, lo conseguimos a la mitad del 2024, pero esa es yo digo, un triunfo para el pueblo cruceño y para toda esta gente hermosa movilizada, ¿no? Porque definitivamente si no nos hubiéramos movilizado no hubiera pasado. Nos hubiéramos quedado con censo en junio del 2024 y resultados en agosto del 2025. Esta lucha hizo que el gobierno dé un paso para atrás. No todo, en política no se gana todo, ¿no es cierto? Y este fue un tema, si bien se quiso plantear como un tema eminentemente técnico, como es el tema censal, nadie debiera estar discutiendo políticamente el tema del censo, ¿no? Pero al final el gobierno lo politizó. O sea, el gobierno desde el principio lo hizo un tema político. No hablaban nunca los técnicos del INE. ¿Quiénes hablaban? Los voceros, los ministros, los políticos hablaban. Y nosotros como universidad tratábamos de llevarlos al plano de lo técnico con la comisión técnica. Pero fue gracias a esa intervención de la universidad que
que presionó técnicamente para que demostrarle y decirle, señores, ustedes están manejando este censo de manera política, porque técnicamente se puede hacer, es que el gobierno retrocede, se lo desenmascara al gobierno. Retrocede. Obviamente, para el gobierno iba a ser una derrota política hacer el censo el 2023, en octubre del 2023, una derrota total. Que hubiera puesto inclusive en riesgo la propia estabilidad del presidente Arce, ¿no? Entonces, yo creo que salió un resultado, entre comillas, políticamente racional dentro de lo que es un proceso político. El gobierno retrocedió hasta marzo, ¿cómo lo va a hacer? Ya eso es cuestión del gobierno, ¿no? Y el gobierno finalmente cedió a la demanda cruceña, trayendo los resultados a septiembre del 2024. Y creo que ese era el objetivo de la lucha, tener los resultados de manera oportuna para que se apliquen tanto para la parte electoral como para la parte financiera. Redistribución de recursos, redistribución de escaños, redefinición de circunscripciones binominales, todo eso es el paquete que hemos... El Mundial acabó, pero vienen las Olimpiadas, vienen las eliminatorias, viene la Copa Libertadores, el deporte sigue junto a Adidas. En el deporte nada es imposible. Compra original en nuestras tiendas Adidas. En Telimpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas, hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. Y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización al 773-330-89.